autorizándome, dando la constancia de que puedo dictar cursos de certificaciones Microsoft, los cursos técnicos y los cursos de ofimática para centros de entrenamiento de Microsoft, MCCA y MCC, donde mi fortaleza o las aplicaciones en las cuales manejo son todas las de Microsoft, ya sea el directorio activo, el file server, eh, almacenamiento, aplicaciones de mensajería, comunicaciones, cloud, on-premise. ¿Okay? Además tengo la certificación Scrum Foundation Certificate para lo que es operaciones ágiles, que bueno, lo trabajo en conjunto con mi cargo dentro del equipo de la empresa TIT. Además tengo la certificación Master Office Specialist, en la cual me certifica, después de haber dado un montón de exámenes, el de conocer perfectamente el manejo de las herramientas que tiene todas las aplicaciones que tiene el Office. Mi especialización dentro del Office es la aplicación del Excel, en la cual me dedico a lo que es el modelamiento y el reporte de dicha información. Trabajo herramientas como Power Pivot, Power Query, Power Map, Power View, y también manejo herramientas como Power BI, que es una herramienta adicional que tiene Microsoft para lo que es el modelamiento y la publicación de reportes interactivos, ¿ok? Para los usuarios dentro de las organizaciones. Entonces, esa es un poco mi experiencia en la parte de ofimática. No voy a hablar mucho de la parte técnica porque ya es este tipo de cursos. Trabajo en la empresa T Integra. La empresa T Integra es una empresa Gold Microsoft en Lima, Perú. Soy parte del equipo de proyectos en la cual nos dedicamos en diaria a poder gestionar, planificar, gestionar y ejecutar todos los proyectos de infraestructura y de servicios cloud que hacemos para Microsoft, para privadas y públicas en Lima, Perú, y bueno, muy pronto para otros países que ya estamos viendo dentro de la empresa. En el lado izquierdo tenemos mi correo electrónico, que es pchirinos@camesperú.org.p, es el único correo en el cual respondo cualquier consulta que ustedes tengan sobre webinar o cualquier video donde dentro del curso donde yo participo, con gusto puedo apoyarlos para cualquier consulta que quieran que resuelva. No de las respuestas, sino con ustedes gestiono la solución, ¿ok? Nunca entrego respuestas, sino trato de gestionarlas con ustedes. Mi cuenta en Twitter, @peter_chirinos, donde siempre publico, recluteo, temas de ofimática, asignados para ustedes, para que puedan ver y conocer nuevas características, nuevos features que vienen dentro de la plataforma Microsoft. Ahorita más a la parte ofimática y técnica. En mi blog, que es peterchirinos.wordpress.com, también me pueden ubicar, donde trato un poco tiempo que tengo de libre, puedo publicar algún tema interesante, técnico y también de opinión. Pues, entonces, vamos a trabajar el tema de hoy. Acá tengo mi carpeta donde he bajado todos los que les he copiado del enlace. ¿Ok? Son todos los archivos en los cuales vamos a trabajar cómo poder exportar los datos en fuentes externas. ¿Ok? Y cómo poder trabajarlo ya en reportes interactivos, ¿ok? O gráficos interactivos en Power Pivot, o crear lo que llamamos nosotros relationship, relación de tablas, modelamiento de datos, y poder publicarlos nuevamente como les había mencionado en reportes como tablas dinámicas o gráficos dinámicos, o también en Power BI, que no es el tema de hoy día, pero igual lo comento. Y también vamos a tocar un poco sobre Power Query, ¿ok? Vamos a ver cómo trabajamos un poco sobre Power Query, porque también es una herramienta dentro de la suite o dentro de los features que viene en la versión Professional Plus. Ojo, importante, ¿en qué versión del Excel o el componente para habilitar
Power Pivots es el Professional Plus. ¿Okay? No hay ninguna versión como estándar, Home Business, Student, estándar, no viene el Professional Plus, no viene con el Power Pivot como componente integrado, solamente falta que ustedes lo habiliten. Dicho componente solamente viene en el Professional Plus. De 32, de 64 bits, profesor, cualquiera de las dos versiones, que sea Professional Plus. Muy bien, vamos a abrir el archivo que dice utilice sus datos externos con Power Pivot. Vamos a arrastrar la ventanita para que vean a mi segunda pantalla. ¿Está? Muy bien, vamos a ir a la primera hoja, a la segunda hoja, donde aquí les toca un poco de teoría. Algo importante que vamos a trabajar es que deberíamos tener como mínimo inversión del Office en el 2013, ¿ok? Aquellas personas que todavía tienen el Office 2010 pueden trabajar sin ningún problema, pero cada vez se está habilitando nuevos features en el Office, netamente en el Excel, digamos, el tema que estamos tratando, que nos ayuda mucho a mejorar y tenemos muchos cambios. Entonces, tratemos de tener la versión más actual, tratemos de tener un 2013, un 2016, si tenemos la posibilidad de tener un 2019, perfecto, o un Office 365, está mucho anexado a lo que es el servicio de nube, ¿ok? Pero tratemos de tener versiones mucho más recientes, ¿ok? Acá les dejo un poco de teoría de cómo también poder realizar dentro ya de Power Pivot la conexión a los datos externos para el caso que tengan que utilizar una guía. Y vamos a enfocarnos en este webinar a trabajar con 4 imágenes que tenemos aquí. Tenemos archivo de texto, Excel Access y una herramienta que manejo mucho también es el SQL, que es la base de datos que tiene Microsoft, ¿ok? Pero son los más básicos, los tradicionales, que solemos trabajar dentro de las organizaciones, o de repente ustedes como estudiantes como eh, empresarios que están iniciando su negocio, necesitan trabajar un repositorio, tenemos el Access o el SQL, tenemos SQL Essential, que es una base de datos muy pequeña, gratuita, que pueden utilizarlo, ¿ok? Entonces, son 4 fuentes que vamos a, digamos, a mencionarlos, ¿ok? Hay más, pero son los más conocidos, no nos vamos a expandir mucho, porque si no ya sería un poco hacerles entender o que aprendan de qué se trata otro tipo de base de datos dentro del mercado. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo manejamos la extracción de estos datos externos al Power Pivot y cómo trabajarlos en nuestra modo de análisis. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos fuentes que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a elaborar en este caso, ¿ok? En este caso lo primero que vamos a elaborar es poder trabajar con 3 fuentes de base de datos diferentes. Las 3 bases de datos de fuentes diferentes las que vamos a trabajar van a ser estas 3, ¿no? Vamos a trabajar con Access, ¿ok? Voy a explicarles un poco cómo es el contenido. El archivo de texto llamado cliente, una tabla dentro de un archivo Excel que se llama facturación, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los procedimientos para poder llevarlo al Power Pivot y voy a enseñarles un poco de lo que es el modelamiento de datos. Vamos a trabajar en lo que es un relationship, la creación de una relación de tablas y cómo realizar un pequeño modelamiento. Vamos a crear un campo calculado y luego lo vamos a llevar luego a una tabla dinámica en nuestro archivo Excel. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener habilitado nuestro Power Pivot. Recuerde en qué versión de Power Pivot, en qué versión del Excel, perdón, se encuentra el componente de Power Pivot, está en el Professional Plus, no en otras versiones. Professional Plus, netamente a partir de la versión 2013. ¿Ok? A partir de la versión 2013, solamente en el Professional Plus. Muy bien.
Entonces, una vez que estamos en la pestaña Power Pivot, vamos a ir al lado izquierdo y vamos a encontrar un botón llamado Administrar. Vamos a darle un... Y lo que va a hacer es visualizar una nueva ventana, que su entorno es muy parecido a una hoja de cálculo. Estamos viendo en la parte superior una cinta, ¿ok? En la cual tenemos algunas pestañas, tenemos grupos, grupo portapapeles, grupo obtener datos externos, grupo formato, etcétera, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos extraer fuentes externas al Power Pivot? Tenemos dos formas. Una de la hoja de base de datos, uno del botón llamado de base de datos, en la cual me va a mostrar tres componentes importantes que yo puedo realizar para hacer la conexión con fuentes externas. Uno es de SQL Server, manejar base de datos, ¿ok? Dentro de mi organización o una base de datos que me va a permitir tener información de facturaciones, proveedores, carrets, eh, ventas, almacén, lo que quieran, y podemos conectarnos a esta base de datos. Y Peter, ¿por qué me conectaría? Bueno, es importante tener una conexión porque la ventaja de hacer una conexión con una base de datos externa es no traer, no exportar físicamente toda esta información. Porque ¿qué pasa si ustedes quieren conectarse a una base de datos de Access que tiene como repositorio una aplicación que ustedes tienen? Y esa cantidad de información que ustedes quieren analizar dentro de Power Pivot o a través de una tabla dinámica es 10 millones de registros. 10 millones de registros no podría tenerlo yo en las hojas de un Excel. Las podría repartir. Podría crear una tabla dinámica, pero o sea, a mí se me ocurre mover un campo, ¿ok? Una columna dentro de la tabla dinámica, me va a tomar toda la vida que se actualice. Ese es el problema. Pero si yo tengo una conexión directa a la fuente, a la base de datos externa, lo que yo voy a traerme son solamente los datos que yo necesito y no todo, ¿ok? Y si la base de datos se actualiza porque hay una aplicación, un RP que me actualiza la información a través de facturaciones, se va generando información, y tal la dinámica, ¿ok? Que está conectada al Power Pivot, que Power Pivot se está conectando a la base de datos, se va a actualizar y ya no necesito hacer nueva conexión, ya no necesito extraer nueva data, ya no necesito crear nuevamente la tabla dinámica, o ya no necesito pegar la nueva información para que la tabla dinámica automáticamente se actualice. Solamente tenemos una sola conexión. Entonces, acá de base de datos tenemos de SQL, Access y Analysis Services. Peter, ¿y qué es Analysis Services? Son los cubos. Como usuario final, de repente no conocemos mucho lo que es cubo, pero es como una consulta en 3D, ¿ok? Se trabaja mucho en lo que es la consola de Power de SQL. Me permite crear un cubo, que es una consulta, ya tiene una estructura mucho más formada y la obtención de los datos es mucho más rápido y la consulta que yo haga a un cubo es mucho más rápido a una consulta que es a una consulta eh, sí, hacia, hacia una consulta de una tabla, ¿ok? Que es una estructura plana, ¿ok? Muy bien, entonces, y acá también tenemos de otros orígenes, en la cual, el botón de otros orígenes, en la cual nos podemos conectar con bases de datos externas, como por ejemplo Microsoft SQL Server, que es una base de datos que le estaba comentando, física, local o virtual, desde SQL Azure. Entonces, ¿qué significa SQL Azure? Azure es una plataforma en la nube que tiene Microsoft que le da la potestad a los DBA, que son los administradores de la base de datos, poder llevar la base de datos a esa plataforma con un servidor virtual, con un sistema operativo Windows Server más el SQL, o tener un servicio de SQL en la cual puedo tener ahí mi base de datos y mis aplicaciones, que se recomienda que también estén alojadas en la nube, se conecten a esa base de datos para poder mostrar los resultados. Entonces, si mi base de datos está en la nube, ¿me puedo conectar? Sí. En el caso de Power Pivot, solamente tenemos conexión con base de datos de la nube con SQL, Azure. Ojo, podemos conectarnos con la nube, sí, con SQL Azure, que es la conexión directa. Muy bien. Y tenemos otro tipo de base de datos, como por ejemplo Access, Oracle, Teradata,
Informix, IBM, ¿ok? Varios. Y en la parte final tenemos aquí archivo de Excel y archivo de texto. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como les estaba comentando, es extraer información de la base de datos de Access, uno de texto y uno de Excel. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer estos tres tipos de conexiones, ¿ok? Para poder crear un modelamiento de datos. Entonces, ahí viene otra pregunta que es importante. ¿Podemos trabajar con diferentes tipos de fuentes en nuestro Power Pivot? Sí, puedo trabajar con diferentes tipos de fuentes en cualquier versión del Office. ¿Ok? Eso quiere decir que yo me puedo conectar con una base de datos de Access, traerme la Power Pivot, traerme una información de una tabla de un archivo de texto, ya van dos tipos de fuentes, un archivo de Excel, también me puedo traer una tabla, son tres tablas que tengo en mi Power Pivot, me puedo conectar con una base de datos de SQL en Azure en la nube y traerme una tabla, tengo cuatro tablas y las relaciono y creo una tabla dinámica. Entonces puedo trabajar con diferentes fuentes en simultáneo para crear mis reportes. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es ingresar, ¿okay?, al botón que dice de otros orígenes. Vamos a visualizar esta lista y lo que vamos a hacer es seleccionar primero Microsoft Access. Vamos a darle siguiente y en esta ventana, ok, me va a pedir la siguiente información. Primero, la ubicación de la base de datos, ok. Si tuviera una contraseña, se colocaría, siempre y cuando exista. Y luego también tenemos opción de probar conexión para ver si la conexión es exitosa y no tenemos ningún problema. Peter, ¿en qué caso podría utilizar esa prueba de conexión? Bueno, cuando la base de datos está en una unidad mapeada o eh, traduciendo como una carpeta compartida dentro de la organización. Entonces, de esa manera el usuario podría validar la conexión, pero si está en su máquina, ok, entonces no habría que, no sería necesario, pero se podría utilizar también igual, da el mismo resultado. Entonces, para eso vamos a darle un clic al botón examinar y vamos a ir a la carpeta, ok, donde están todos los archivos que hemos descargado. En mi caso lo he bajado en mi escritorio, carpeta ventasadatum.com, que lo hago para recursos técnicos. Vamos a ingresar aquí. Y acá tengo mi archivo de Access, base de datos PD, es el nombre. Le damos a aceptar o open o abrir y ya tengo la ruta. Si quiero validar, vamos a darle un clic al botón probar conexión para que vean qué es lo que muestra. Hace una validación de conexión, de la estructura, dice se probó correctamente la conexión. Ok, le damos a aceptar y listo. Le damos siguiente. En siguiente, lo que nos va a mostrar son dos opciones. Poder hacer un filtro de todas las tablas o consultas que existan en la base de datos de Access, de modo gráfica, que es la que he marcado de color rojo, o también a través de código. A través de código ya sería una secuencia de SQL, ¿okay?, que es un poquito más tedioso de utilizar si es que no hemos trabajado con ese tipo de estructura, cosa que no lo vamos a hacer hoy día, porque si no ya sería todo un curso o varias clases para poder un poco conocer eso. Vamos a trabajar netamente de modo gráfico. Lo mejor es lo más sencillo. Siguiente. Y en siguiente me va a mostrar toda la información que tenemos dentro del archivo de Access. Y aquí vamos a ver tres iconos que son iguales. Siguiente, facturación sucursal. Y tenemos una última que es facturaciones, que tiene el iconito diferente. ¿Cuál es la diferencia? Estas son tablas. Cliente, facturación sucursal, ¿ok? Y el otro es una consulta, ¿ok? Y eso lo van a escuchar mucho cuando trabajan con información de fuentes. ¿Y qué es una consulta, Peter? ¿De qué se trata? Bueno, una consulta es, por ejemplo, yo tengo acá la tabla de cliente y en la tabla de cliente hay una columna que yo necesito, entonces lo extraigo y lo coloco acá.
De la tabla facturación, agarro una columna y la coloco aquí. De la tabla sucursal, tomo una columna más y la traigo acá. Todo esto se le llama, porque se crea como una tabla de 3 columnas, se le llama consulta. ¿Ok? Consulta. ¿Ok? O query, también lo van a encontrar con su nombre. Entonces, esa es la diferencia de una tabla con una consulta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer, Peter, aquí? Podemos nosotros, por ejemplo, cambiar el nombre a la tabla. ¿Cómo quieres que se muestre? Por ejemplo, acá nombre directivo, quiero que se llama eh, tabla, tabla de venta. ¿Ok? Si queremos modificarlo. Podemos también hacer una vista previa de la información y filtrarlo. O podemos marcar solamente una tabla y si hubiera varias tablas que se muestra la información, es decir, seleccione las tablas relacionadas, de tal manera que tablas, si está relacionada con otras tablas, se van a marcar de forma automática, de tal manera que traerías toda la información que sea necesaria. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la tabla sucursal. ¿Ok? La tabla sucursal. Una vez que tenemos la tabla sucursal marcada, vean acá está en el lado izquierdo, está marcado. Vean acá, este nombre lo podemos cambiar si fuera necesario, pero en mi caso no, porque ya tiene un nombre coherente. Y vamos a darle finalizar. Listo, tiene 5 registros, poquitos para poder dar la demo. Le damos a aceptar. Y ya tenemos esta información, ¿correcto? Ya tenemos una tabla llamada sucursal obtenida de una base de datos de Access. Entonces, nuevamente le menciono, ¿puedo extraer o puedo trabajar con diferentes fuentes de forma simultánea en Power Pivot? Sí, sí se puede, en todas las versiones. ¿Y en qué momento puedo trabajarlo con Power Pivot? Siempre y cuando el Excel tenga la versión, o sea, la versión Professional. Muy bien. De la misma manera, vamos a ir de otros orígenes, vamos a ir a la inferior, vamos a seleccionar archivo de o Excel, que está más cerca, ¿ok? Microsoft Excel. Siguiente, igual en esta ventana nos va a pedir la ruta. Vean que en el lado derecho aparece el botón examinar. Entonces, le vamos a dar un clic al botón examinar y nos sale esta ventana, que es el contenido de la carpeta que hemos seleccionado en el procedimiento anterior. Entonces, dentro de los archivos Excel, ¿cuál es el que vamos a trabajar? El que dice facturación. Lo seleccionamos y en la ventana, en el Explorer, vamos a darle a abrir. ¿Ok? Algo importante, a diferencia de Access, el Excel no es una base de datos, no es una tabla en sí, es una hoja de cálculo. Por ende, hay que avisarle al procedimiento de Power Pivot que la primera fila tiene la información del encabezado de las columnas. ¿Qué quiere decir? Que son los títulos de cada columna. Porque si no seleccionamos ese ítem, los títulos pasarían como una segunda fila, ¿ok? Y se le tomaría como dato. Y la primera fila no mostraría la información correcta, estaría columna 1, columna 2, que no correspondería para hacer ni siquiera una relación de tabla. Y le damos un clic, hacemos una comprobación de conexión, si desea, vean, ya está. Recuerden, cuando es archivo Excel, hay que marcar usar primera fila de encabezado. ¿Por qué? Porque el Excel no es una tabla. Por ende, le tengo que decir de todas maneras que la primera fila tiene los títulos de dicha tabla. Siguiente. Y ahí tenemos solamente una hoja llamada facturación, que es la que estamos utilizando para este ejercicio. Muy bien, le damos finalizar. Tenemos pocos registros. Tengo base de datos muy grandes, pero no lo puedo pasar por el webinar, porque si no, le tomaría un montón de tiempo. Le damos cerrar. Y recuerden que son pocos registros con la intención de hacer la demo. Muy bien.
Ahora vamos a ir nuevamente de otros orígenes y por último vamos a seleccionar del archivo de texto. ¿Ok? Archivo de texto. Le damos siguiente y aquí también hay un lado de examinar, en el lado derecho. Le damos un clic, aparece nuestra ventana de explorador, selecciono cliente y le damos a aceptar. Es importante saber cómo está creado o qué tipo de separador está siendo utilizado el archivo de texto. Aquí van a ver un título llamado separador de columna. Dentro de él vamos a encontrar diferentes tipos de separadores existentes en la versión del Excel. Acá, por ejemplo, ficha es tabulación. Vamos a marcarlo. Ficha que aparece la palabra F. Vamos a marcarlo. Que ha separado ya las tres columnas, el código de cliente y cliente. Y también tiene que marcarse, o si no lo hace, ustedes lo marcan, usar primera fila de columna. Peor para un archivo Excel, un archivo de texto. Ni siquiera llega a ser una hoja de cálculo. Hay que decirle que la primera fila contiene los títulos de cada campo existente en la estructura. Y separo de columna, puede ser ficha, coma, punto y coma, de acuerdo a cómo ha sido separado la estructura de información. Y de repente puede venir una pregunta ahí interesante, Peter, ¿en qué momento voy a conectarme con un archivo de texto? Si todas las empresas usan Access, usan SQL, usan Oracle, etcétera. ¿Por qué voy a trabajar con un archivo de texto? Porque hay aplicaciones todavía existentes que cuando exporta la data, lo exporta en un archivo de texto. Todavía hay aplicaciones que tienen esta característica. Es por eso que todavía Microsoft lo tiene habilitado. No hace poco, hace un mes, antes de mi viaje, por ejemplo, estuve en una empresa trabajando un poco el tema de modelamiento de datos para depurar la información de esta empresa y la aplicación es una aplicación antigua y la única forma de exportar la data para poder ya presentar los reportes era exportación de texto. Entonces, todavía existe, acá en el Perú, mucho, de aplicaciones antiguas, ok, hechos visual, en PostPro, ok, que necesitan o la única forma de exportar. Ok, muy bien. Un poco de historia para que el caso se pregunte para qué o cuándo voy a utilizar un archivo de texto. Todavía se utiliza. Le damos finalizar, listo, le damos cerrar y ya está. Muy bien, como último paso, vamos a ir a la pestaña Inicio, ¿ok? En el lado derecho vamos a ver un botón llamado Vista de diagrama. No lo veo, profesor. Acá está, Vista de diagrama, ese iconito que tiene como tres ventanitas y una línea entre ellas. Vamos a ingresar y acá tenemos las tres tablas. Las tres tablas no se conocen entre ellas. Para eso tenemos que crear una relación de tablas. Para eso lo que vamos a hacer es tomar esta tabla como principal, que es facturación, y lo que vamos a hacer es relacionarlas. ¿Cómo las relacionamos, Peter? Por ejemplo, en el siguiente, code click, le vamos a dar un clic, vean, al título code click, y lo vamos a llevar, vean cómo se mueve esta línea de color negro, le llevo al otro code click que tiene la tabla de facturación. No te funciona de otros orígenes. ¿En qué sentido no funciona? ¿Le das un clic y no abre la ventana? Rubén, ya. Lo que pasa, tienes la versión Windows 10 como sistema operativo, Rubén, ya, ya te digo. Ha habido un parche que se lanzó Microsoft. En conclusión, actualiza tu sistema operativo. Ve al panel de control, busca actualizaciones, busca una actualización reciente, le das un clic al botón actualizar. A ver, te lo voy a enseñar. Un poco de informática, siempre es bueno. Elementos sobre la de sistemas, así que aprovecho para enseñarte. En Windows Settings, entras a actualizaciones y seguridad, Rubén, y acá tienes el botón de verificar actualizaciones. Le das un clic y lo que va a hacer es buscarte un parche. Hay dos actualizaciones nuevas
que ha descargado Microsoft una hace 3 semanas y hoy una, le he bajado, y eso soluciona tu problema, Rubén, ¿ya? La otra es, ve a la ventana del Excel y busca actualizaciones. También por ahí lo puedes solucionar, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora en la tabla sucursales, vamos a tomar el código sucursal y lo arrastramos hasta el código sucursal. ¿Listo? Entonces, aquí hemos unido esas tres tablas. Rubén, dime, ¿se dio lo que te había explicado de las actualizaciones? Muy bien. Igual, entra al Excel, ¿ok? Ve a archivo, cuenta y busca una actualización del Excel. También eso te puede ayudar, ¿ok? Igual, si es que no se logra, igual me manda su correo electrónico y te mando un par de screenshots de los pasos para que lo puedas hacer, pero no es nada difícil, estoy seguro que lo vas a encontrar ahí en el panel con todo en el mismo archivo Excel. Igual, cuenta conmigo para cualquier apoyo, ¿ok? Listo. Entonces, una vez que está relacionado, regresamos a vista de datos y las tres tablas ya están unidas. Nos vamos a facturación y en facturación lo que tenemos acá es el monto, tenemos acá la información de las facturas, sucursales y clientes ya relacionados. Y en facturación nos vamos al botón tabla dinámica, puede ser en una hoja nueva y ya tengo mi gráfica. ¿Ok? Entonces por acá, por ejemplo, selecciono el nombre de sucursal, selecciono los clientes y selecciono el monto facturado. Y ya tengo la dinámica. ¿Ok? De tres fuentes diferentes de forma simultánea. Hemos hablado del SQL. El SQL es una base de datos que puede ser on-premise, que significa física, es un servidor físico o virtual, pero está dentro de tu organización. O puede ser también trabajado con el SQL en Azure. ¿Y qué es Azure? Profesor, Azure es una plataforma de la nube, donde están servidores virtuales, y ahí también se puede montar una base de datos en SQL, SQL Azure. ¿Ok? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer en Power Pivot. ¿Ok? Ah, es un poco complicado, me hubiera gustado agregarlo, pero a veces el internet que tenemos en casa puede dificultar la conexión y no quiero que el webinar salga mal, por eso no lo hago. Si es una clase presencial, sí, ahí tenemos un mejor enlace, pero vamos a ver. ¿Listo? Y ahí tenemos este método. El otro método que vamos a trabajar, ¿ok? De la conexión es a través de nuestro amigo y querido Microsoft Query. ¿Por qué, Peter, vamos a trabajar ahorita con Microsoft Query, que también, ojo, trabaja en paralelo con Power Pivot? ¿De qué se trata? Ustedes han visto, por ejemplo, en la ventana Power Pivot, que a la hora de traer la información de diferentes fuentes, todo se ha ido en tablas individuales, ¿ok? Individuales. Pero ¿qué pasa si la información lo quiero yo traer en una sola tabla? ¿Ok? ¿Qué pasa si lo quiero llevar en una sola tabla? De Power Pivot directamente no se puede. Entonces, Peter, lo copio y pego. No, no se puede hacer eso. No se puede copiar y pegar. Se tiene que vincular. Pero la vinculación sería llevar toda la información nuevamente en un archivo, pegar toda la data uno tras otro y luego conectarme con Power Pivot. Es un paso innecesario. ¿Ok? Es un paso innecesario. Entonces, Peter, ¿cómo puedo jalar tablas de diferentes archivos y ponerlos solamente en una tabla? Se trabaja con Microsoft Query en paralelo con Microsoft Pivots o Power Pivot. ¿Por qué? A la hora de hacer el modelamiento con Microsoft Query, yo le digo que la data lo voy a llevar directamente a Power Pivot para trabajar una tabla dinámica. Entonces, ¿cuál es el proceso? Ahí está, por ejemplo, en el archivo Excel, estamos trabajando. Vamos a ver aquí a datos. Y en datos, en la pestaña datos de nuestra hoja de Excel, nuestra Power Pivot ahorita, en nuestro archivo Excel, tenemos la pestaña datos. En el lado del izquierdo tenemos un botón que dice obtener datos. ¿Ok? Obtener datos. Esta opción lo tenemos desde la versión 2013, 13-2016. En la pestaña información he colocado también, pero una versión diferente.
¿ok? Obtener datos. Y en este caso, como vamos a obtener información de 3 archivos diferentes, ¿ok? De 3 años diferentes, vean, acá está. Ventas del año 2016, 17 y 18, pero yo a la hora de extraer quiero llevarlo en una sola tabla. Si es así, lo que hay que trabajar es con Microsoft Query. ¿Ok? Peter, pero lo puedo pegar en una hoja, encolarlo, guardarlo, luego conectarme con el Excel, con el PowerPoint, sí, también se puede hacer. ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor. Una tarea necesaria, estás almacenando más información en tu máquina, ¿ok? La información no se actualiza, ¿ok? Entonces, de la manera que voy a darles, para mí sería la mejor opción. No es la única, pero es una recomendación que doy para que usted lo pueda analizar. Entonces, para esto, en tener datos, vamos desde un archivo, y aquí tenemos una opción que dice desde una carpeta, ¿ok? Desde una carpeta. Como ven, en la versión reciente del Excel también tenemos la opción de poder conectarnos desde una carpeta en SharePoint, y SharePoint es como file server en la nube. Es la opción de poder tener archivos en la nube, compartirlo con diferentes usuarios sin la necesidad de copiar y pegarlo dentro de un correo electrónico, sino solamente realizar una colaboración. Tema muy interesante el tema de SharePoint, ¿ok? Leanlo por ahí, o me siguen por desde una carpeta, vamos a darle un clic, lo que en la carpeta que estamos trabajando, voy a crear una nueva carpetita, si no me va a tomar todas todos los archivos existentes, ¿ok? Se puede filtrar, pero no quiero marearlos, así que he creado una nueva carpeta llamada ventas, y dentro de ellas he movido, ojo, he movido los 3 archivos que tenía descargados. He creado una nueva carpeta llamada ventas, ahí está, dentro he movido, cortado, lo he pegado, los 3 archivos que tengo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es más fácil. En ruta de carpeta, le doy a examinar, le digo que estoy en mi escritorio, escritorio, ventas a datos.com, tengo la carpetita. Si yo le daba ventas a datos.com, me salía todos los archivos Excel como facturaciones, que también se puede entrar, pero vamos a hacerlo sencillo para que se pueda entender desde un inicio. Le damos a aceptar, ya está, y le damos a aceptar a esta ventana. ¿Qué es lo diferente que estamos haciendo aquí? Estoy seleccionando una carpeta cuyos archivos Excel lo voy a mostrar en una lista, ¿ok? Y voy a confirmar si es los archivos o información que son tablas, las voy a traer a mi Power Pivot. Entonces, para esto estamos trabajando con el Microsoft Query, que nos va a permitir seleccionar varios archivos con la información que lo necesito llevar en una tabla de forma vertical. Entonces aquí vemos la que he encontrado. Tenemos 3 archivos de Excel, extensión XLSX, los nombres de los archivos, la fecha de acceso, 22 del 2, la última fecha de modificación, 2009, 2018, un montón de tiempo, y el año que ha sido creado. Muy bien. Eh, Aquí tenemos la opción de combinar, ¿ok? Como botón principal, pero me da 3 opciones diferentes. Combinar, ¿qué significa? La va a combinar, la va a poner todo de forma vertical, y la va a editar, significa que va a abrir la consola de Microsoft Excel para hacer modelamiento de datos. ¿Y qué significa modelamiento de datos, profesor? Significa, por ejemplo, si es una columna de números, le quiero aplicar el formato de moneda, le quiero colocar 2 decimales, o redondeado, sin decimales. Tengo una columna que es nombre y apellido, pero necesito una nueva columna que esté los 2 valores en una. Entonces, creo una nueva columna, uso la función de concatenar y la junto en una nueva. Eso es modelamiento de datos. Correcto. Entonces, combinar y cargar, está perfectamente la información y la voy a cargar. ¿Pero dónde lo voy a cargar? Por defecto lo va a llevar a un hoja de cálculo. Y yo no quiero que lo lleve a un hoja de cálculo, sino digo combinar y cargar en. ¿Ok? Le damos un clic.
Y listo, me va a salir una vista previa. En esta ventana, en el lado izquierdo, voy a marcarlo, esta combinación de archivos. Hay un nombre que se llama Cell, es el nombre de la tabla que está utilizando. Y del lado derecho lo que voy a hacer es una vista previa. No es toda la data. Ustedes de repente ven aquí esta barra vertical y dice, oye, pero profesor, solamente hay, no sé, 50 registros, pero eran 200. No, es una vista previa. No está viendo toda la información, es para que vean que es la información que ustedes están trabajando. ¿Es correcto? Perfecto. Entonces le damos aquí a aceptar. Vamos a tener un par de segundos que se cargue. Muy bien. Y nos sale esta ventanita. ¿Ok? Nos sale esta ventana en la cual nos dice, ok, Peter, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, lo voy a trabajar como una tabla de informe de tabla dinámica. Ese es el resultado final. ¿Qué necesitas tú, Peter? Yo necesito una tabla dinámica. Perfecto. Eh, y la data que estamos encolando, ¿dónde lo vas a llevar? Agregar estos datos a modelo de datos. ¿Y cuál es el modelo de datos, Peter? Es el Power Pivot. Power Pivot, el poderoso y querido Power Pivot. ¿Cómo quiero ver la información? Bueno, lo quiero ver una tabla dinámica. Muy bien, pero ¿dónde voy a llevar todas las hojas, la información de las tres hojas, de los tres libros que he llevado? ¿Dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a mi poderoso Power Pivot. ¿Ok? Entonces marcamos agregar estos datos al modelo de datos. Va a crear una tabla dinámica nueva. ¿Ok? Le damos a aceptar. Muy bien. Y listo, cerramos este panel, no es necesario. Nos vamos a nuestra ventana de Power Pivots, aquí, y ya tenemos, vean, una nueva tabla llamada Cell. Y acá ven que estamos iniciando 2016, bajamos 2017, bajamos un poco más, 2018, correcto. Entonces, lo ha llevado todo a una tabla. Se puede hacer, sí, con Power Query. No he entrado a la consola de Power Query porque puede ser un nuevo tema que podemos tratar luego, ¿ok? Pero ahí lo tenemos. Y aquí podemos crear ya nuestra tabla dinámica según nuestro requerimiento, región, clientes y total. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos esa información que ha sido jalado de tres diferentes que pueden ser en carpetas compartidas o unidades mapeadas. De repente ese no me lo conocen dentro de su empresa, que nos va a permitir traer dicha información y poder trabajarla. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy día? Hemos identificado cómo o por qué estaría, por qué exporto datos a mi Power Pivot. Luego hemos visto fuentes que podríamos trabajar, las clásicas, Texto, Excel, Access y SQL. También tenemos la posibilidad de trabajar con base de datos en la plataforma de Azure de Microsoft, que es el SQL Azure, ¿correcto? Una vez que lo tenemos a nuestra ventana de Power Pivot, podemos crear modelamiento de datos. Hemos hecho un relationship de la tabla sucursal, facturación y cliente. Y también hemos traído, trabajando con el Microsoft Query o Power Query, la opción de traer fuentes de archivos diferentes y encolarlos en una sola línea vertical, toda la información, para luego crear nuestra tabla dinámica. De esa manera, es el procedimiento recomendado para trabajar datos externos y poder trabajarlos dentro de nuestra organización. Entonces, ya sabemos cómo utilizar los datos externos con nuestro Power Pivot. ¿Correcto? Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta adicional sobre el tema que hemos tratado el día de hoy para poder pasarles las encuestas.
Muy bien, ahí les he copiado un enlace de la encuesta del día para que puedan desarrollarlo. Ok, hay algunas preguntas para que ustedes lo puedan completar, es importante. Ahí está el enlace. Por favor, traten de trabajarlo y cualquier consulta en la primera hoja del archivo de Excel tienen mis datos para que se puedan comunicar por correo electrónico y si tuvieran alguna consulta del tema trabajado hoy en este webinar o en el curso, en los videos tipo, me lo hacen saber y con gusto les puedo apoyar. ¿Correcto, señores? Entonces, no sé, vamos a esperar un par de minutitos para ver si tienen alguna consulta, si no ya daría por concluido el webinar el día de hoy. Muy bien, señores, entonces, al no haber ninguna pregunta, vamos a dar el día de hoy el webinar. Recuerden que ahí está el enlace, por favor, llenen la encuesta, es importante que participen. Hay algunas preguntas sobre los temas que hemos tratado el día de hoy, también un poco sobre la satisfacción de la consola y del instructor y del tema que se trató el día de hoy. Por favor, traten de llenarlo, es importante para ir mejorando siempre los webinars que estamos gestionando para ustedes. Entonces, al no haber ninguna consulta, les agradezco bastante su participación del día de hoy. Recuerden que la primera hoja del archivo Excel está en mi correo electrónico, que es pecherinos@cameperú.org.p, mi cuenta de Twitter, ¿ok? Y ya nos estaremos viendo el próximo viernes a la misma hora. Sí, señores, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.